El método es fundamental en el trabajo colectivo, en otras palabras, es la herramienta fundamental para el trabajo teatral. Esta herramienta se trabaja en grupo y es la finalidad de las historias que se crean. Solo si el método es conocido y manejado por todos los integrantes del grupo y aplicado de modo colectivo, se garantiza una verdadera creación colectiva. La creación colectiva es una participación creadora igual por parte de todos los integrantes. Se cuestiona el criterio del director como única autoridad. Ahora es fundamental la participación de todos. Se baja de muchada, todo ojos. La improvisación se impone como punto de partida del montaje. Es allí cuando el director deja de ser intermediario entre el texto y el grupo y ahora pasa a ser algo más grupal y la creación del texto-grupo se convierte en una relación directa. El pueblo y se quedó suspendido sobre él como un inmenso nubarrón de tormenta. El aire huele a miedo, las voces se disuelven en la saliva amarga del miedo y las gentes se las tragan. En el nivel 4 de la artificialidad, las imágenes que quedan como boceto del montaje son elaboradas como algo objetivo. Sus acciones, desplazamientos, gestos, actitudes, tonos y demás empiezan a fijarse como una escritura. Teatro con texto o teatro sin texto. El método inicia por un análisis del texto. El texto puede ser elaborado por el grupo, trata de una ruptura con la forma tradicional de producir espectáculos. Antes de la creación colectiva no se pensaba en esa posibilidad y limitaba a los grupos de la expresión de sus preocupaciones y la relación directa con el público. Cuando el grupo elabora su propio texto, hay dos opciones. El primero, improvisaciones de los acontecimientos fundamentales que lo forman. Proponen transformaciones, eliminaciones, adiciones o sustitución de algunos acontecimientos, y esto conduce a un nuevo texto. La segunda opción, si hay dramaturgo, este debe cambiar los hábitos de su trabajo, trabajar a partir de las preocupaciones del grupo, de las experiencias y la relación con el público. El público al cual van a dirigirse se deben tener en cuenta las aspiraciones y los objetivos. Se elabora un primer texto por el dramaturgo y la comisión, luego se discute de manera minuciosa por el grupo. Después de esto, una vez elaborado el texto en el cual se ha decidido empezar a trabajar, se inicia la etapa de análisis. Cabe resaltar que el texto ya fue analizado una primera vez por el grupo, teniendo en cuenta las preocupaciones ideológicas a un modo intuitivo. Ahora, este nuevo análisis corresponde a ver los elementos constitutivos, es decir, ir por partes. El objetivo del análisis del texto no es un análisis literario exhaustivo. Debe escoger el aspecto del texto que se interesa desmenuzar para ir al montaje. En este caso, y de acuerdo a la práctica, lo lleva a escoger el conflicto, construir un esquema de las relaciones del conflicto, es decir, que tengan una coherencia interna, que se establezcan relaciones entre los conflictos menores y mayores. Así se sitúa el conflicto central. El conflicto central se convirtió en el objetivo para lograr la etapa analítica. La trama y el argumento. Para definir estas dos categorías, el grupo toma las notas de Tomaszewski, el cual fue un crítico literario ruso, y él define de la siguiente manera trama. Llamamos trama al conjunto de acontecimientos vinculados entre ellos. La trama podría exponerse de una manera pragmática, siguiendo el orden natural, o sea, el orden cronológico y causal de los acontecimientos, independientemente del modo como han sido dispuestos en el texto. Siguiendo las notas,
se llama a estos acontecimientos asociados o solidarios, ya que el cambio, la omisión o la eliminación de alguno de estos cambiaría completamente el rumbo en el que se ha llevado la historia. En este caso, se ha tomado la obra La Maestra, escrita por Enrique Buenaventura, como ejemplo. La Maestra plantea el estallido de la violencia en el campo y la muerte de ella es un acontecimiento del pasado que se transforma en denuncia popular. Esta obra se divide en dos partes. En la primera, por medio del monólogo, ella nos narra a modo de recuerdo su propio entierro, la angustia de sus seres queridos y el temor del pueblo por el estallido de actos violentos. En la segunda parte, la puesta en escena, ella se encuentra en el centro, sentada en una silla, y lo único que hace es narrar, mientras que las acciones suceden alrededor de ella, pero ella no tiene ninguna interacción con los actores que se encuentran ahí presentes. La segunda parte narra la fundación del pueblo, la llegada intempestiva de los soldados, la repartición de tierras y cargos públicos, el asesinato de su padre, la violación y suicidio de la protagonista. Y este es el orden cronológico y causal de los acontecimientos asociados o solidarios. La fundación y nombre del pueblo, distribución de parcelas y viviendas, el padre nombrado corregidor, nombramiento de madre como maestra, la hija la sucede en el cargo, cambio de gobierno, llegada del sargento y la tropa al pueblo, el sargento y la tropa fusilan a Peregrino y violan a la maestra se niega a comer y beber a pesar de los ruegos de sus familias y allegados y de esta manera se suicida, entierro de la maestra. Digamos que al leer este orden cronológico, esto ya nos está dando un contexto histórico-social en el cual está escrita la obra. El argumento también definido desde Tomaszewski lo define de la siguiente manera. El argumento está compuesto no solo por los mismos acontecimientos de la trama, sino también por otros aparentemente menos decisivos que llamaremos libres o auxiliares. Digamos que se llaman libres o auxiliares porque el nombre también del pueblo, este podría ser un acontecimiento libre o auxiliar, el hecho de que no fue una política como el padre consiguió las tierras, el silencio del padre, lo que enseñaba la maestra, las dudas de ella sobre sus enseñanzas. Digamos que todos estos son acontecimientos que es como evocación de lo que están haciendo los personajes. Esto va muy ligado a los personajes. Otra diferencia entre la trama y el argumento es que no hay un orden cronológico, sino un orden temporal. Y el argumento pone en relieve el por qué el relato eligió un orden temporal aparentemente arbitrario. En el caso de la maestra, se comienza, por ejemplo, por el final, por el entierro, y se destaca un acontecimiento que pertenece al ámbito del personaje. La maestra habla estando muerta. Digamos que como lo hace el grupo, los acontecimientos del argumento son los siguientes. Primero, la maestra habla muerta y no ha sido registrado por la trama, porque no pertenece de una manera estricta a la historia que ella misma, como narradora, cuenta. Segundo, dice que nació allí, en este pueblo, y describe detalladamente el pueblo, el camino, el cementerio, así como el trabajo de la gente y las estaciones. Estos acontecimientos no están en la trama.
Por tercero, evoca a sus familiares y amigos haciéndolos aparecer y poniéndolos a discutir con ella. Recuerda el acontecimiento asociado número 8 de la trama como un acontecimiento presente, que es lo que se veía acá en el número 8. La maestra se niega a comer y beber a pesar de los ruegos de sus familiares y allegados y de esta manera se suicida. Ahí sí está relacionado con la trama. Y el hecho de que la maestra argumenta después de muerta con sus familiares y amigos sobre las causas de su suicidio y con el sargento sobre las causas de la violencia desatada por el nuevo gobierno, pertenece al argumento. De acuerdo a la definición anterior, es la manera como el personaje realiza los acontecimientos asociados de la trama. Esos acontecimientos asociados son los que hace el personaje y son los que están ligados a la trama. Otro elemento que se da es el del tema central. Y ellos, para encontrar el tema central en cada una de las obras, se centran en lo que es el argumento. El argumento lo da la discusión entre los personajes. Es eso que cada uno de los personajes está defendiendo o empieza a debatir. Permite reconocer los acontecimientos de la trama y también el protagonista y antagonista. Y esto para que se empiece a deducir cuál va siendo el conflicto central o quiénes son los personajes que están empezando a entrar en conflicto. Otro elemento son las fuerzas en pugna, que este elemento de análisis conduce la historia y permite saber desde quién habla cada uno de los personajes. Es decir, el protagonista o antagonista a quién está representando o desde qué postura, desde qué personaje, desde qué otro personaje defiende su argumento. Ellos hacen toda una gráfica poniendo los paralelos, ¿no? Las fuerzas en pugna que se van dando. Es decir, ellos ponen el ejemplo como comunidad de colonos frente al nuevo gobierno. Como que estas serían las dos fuerzas en pugna y una de las razones por las cuales se da el conflicto. Dentro de este estudio también se da el buscar la motivación general. ¿Qué es lo que está motivando ese conflicto y cuál es la razón, pues a nivel argumental, en la que están en conflicto pues estas dos fuerzas en pugna? El esquema pues es muy amplio porque debe condensar todos los conflictos para poder ir de lo macro a lo micro. Y se habla de que la motivación general debe tener todos los conflictos porque así ellos van haciendo un orden cronológico y también pues textual de cómo se van desarrollando esos conflictos para poder observar que ninguno llega a ser esa motivación general o esa razón que justifica digamos que la discusión que se da entre ellos. Por eso es muy importante para ellos pues es el estudio exacto de esta motivación general, poder entender cuál es el conflicto y no dejarse guiar pues por el primero que encuentren, sino que se hace un estudio completo. Esta etapa de discusión del texto hace parte de otro nivel de trabajo que ellos manejan, que es un poco más sistemático. Y ponen el punto de la discusión del texto como una segunda etapa. En este punto, pues empiezan todos los actores, los miembros del grupo, pues a hacer una crítica del texto en cuanto a su estructura y también
a cómo lo ven viable pues con los espectadores, que tan viable podría ser un trabajo con ellos, y es una etapa que busca la totalidad del texto. Es decir, que haya un trabajo total del texto, que pueda ser muy cuidadoso y riguroso para que al final quede una propuesta clara y concreta para el grupo de lo que se va a hacer o de cómo se va a trabajar ese texto que se escogió. Cuando se escoge la obra, se aplica el método. Se empieza a dividir el texto, los acontecimientos, lo que vendría siendo la fábula cronológica, que es la que permite saber los argumentos y el tema central de la historia. También se habla de que es una prueba del texto porque se está conociendo aún más a fondo el texto y se está haciendo el orden de acontecimientos, lo que sería la estructura significante de esta obra. Una vez elaborado el texto, se hace una división del mismo. Esta división cuenta con 3 fases. La primera en secuencias, la segunda en situaciones y la tercera en acciones. Esto no es solo una suma de procedimientos, sino una prueba del texto. En secuencia, se define cuáles son las fuerzas en pugnas dentro de la obra. Estas fuerzas en pugna son la confrontación de unos con otros por objetivos diferentes, llevando así al conflicto de la obra. La situación. La situación es un estado de las fuerzas en pugna. Es un momento de la correlación de fuerzas. Las fuerzas en pugna generales se van encarnando progresivamente en personajes y o grupos de personajes. Es necesario advertir que la situación no cambia necesariamente cuando cambian los personajes, sino cuando se transforma la correlación de fuerzas. La acción. Las acciones son las unidades básicas del conflicto. Aunque no sean las menores, en una acción suele haber más de un conflicto. Las acciones están determinadas por la motivación. Cada vez que cambia la motivación de la situación, tenemos una nueva acción. Etapa del análisis previo. En este nivel, todos los miembros del grupo son dramaturgos y críticos. No todos escriben, pero todos pueden y deben o deben poder discutir la estructura planteada. Ahora hablaremos de la improvisación. Iniciaremos con el conflicto. Es sobre el cual se improvisa. Este debe tener un objetivo claro, debe ser una improvisación libre, debe contener un juego con unos límites y unas reglas. Estas improvisaciones no deben irse basadas a la ilustración ni a los conceptos. Al contrario, debe ser un montaje con un discurso iconográfico, donde es formado por imágenes. Estas improvisaciones por imágenes y por analogías se realizan por grupos de actores y actrices, elaborando diferentes escenas que permitan un distanciamiento, una relación con el contexto en el que se está hablando, unas impresiones, una creatividad y una imaginación. Por otro lado, se debe tener en cuenta que la realización de estas improvisaciones deben contener 3 elementos muy importantes. El primero es la virtualidad, que se relaciona con el trabajo de mesa. El segundo es las improvisaciones y el análisis del trabajo de mesa. Y como tercer momento tenemos la práctica del grupo, que es la relación con el contexto en el que se está trabajando. Estos elementos se combinan y se realizan las improvisaciones. Estas improvisaciones no deben ser ni juzgadas, ni decir si estuvieron bien o estuvieron mal. Al contrario, estas se deben descomponer y se deben describir. Se van haciendo una descripción y se van mirando cuáles son sus semejanzas, cuáles son sus oposiciones. Por otro lado, tenemos también la autonomía del discurso del montaje, a lo que nosotros llamamos la primera vuelta. Allí se selecciona un boceto general de este discurso, de esas
improvisaciones que acabamos de realizar, y aquí miramos qué escenas podrían quedar, qué personajes se podrían agregar, qué espacios, qué sonidos podríamos utilizar, todo esto salido de las improvisaciones. También es fundamental el papel del director, del escenógrafo, del músico. Aquí empezamos a hablar de diferentes comisiones. Estas comisiones son conformadas por los mismos actores y las mismas actrices. Ellos se encargan de diferentes espacios, como ellos lo deseen, ya sea desde la escenografía, desde la utilería, maquillaje, vestuario. Por último, tenemos la confrontación con el público. Después de cada función realizamos debates o foros que luego son analizados por los actores y las actrices. También realizamos seminarios o reuniones con otros grupos de teatro para escuchar sus aportes y sus críticas constructivas. Para terminar, es importante resaltar que el teatro es una relación entre los grupos y su público. Esta relación ayuda a encontrar un lenguaje artístico y común entre las organizaciones. Muchas gracias.